Bienvenidos a Lo que calla mamá. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Suscríbete para descubrir relatos que tocan el alma y dejan huella. ¡Empezamos! Dicen que mamá lo aguanta todo. Pero, ¿y lo que nunca dijo? En este canal compartimos historias que muchas mujeres han callado por años. Si tú también creciste con preguntas sin respuesta, este es tu espacio. Relatos reales, dolorosos, hermosos, que merecen ser contados. Suscríbete, escucha, sana. Cada historia es una verdad que podría ser la tuya. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje de emociones reales. Me dijeron que callara, porque las mujeres no opinan en esta casa, porque opinar es rebelarse, porque hablar es faltar el respeto, porque pensar distinto es peligroso. Y yo, con la voz hecha nudo, me tragué las palabras que ardían. Aprendí a sentir con la cabeza, aunque por dentro gritaba, pero el silencio pesa, y ya no me cabe en el pecho. Me dijeron que callara, y por un tiempo lo hice, pero el silencio no me hizo más mujer, solo más invisible. Mi hermano interrumpió la conversación 3 veces. Mi padre lo felicitó por tener carácter. Yo opiné una sola vez, y se hizo un silencio tan incómodo que hasta el reloj pareció detenerse. ¿Quién te dio permiso para hablar?, dijeron, como si las palabras en mi boca fueran un crimen, como si pensar fuera un acto de traición. Ahí entendí algo. En esta casa no se calla por respeto, se calla por miedo. Cuando tenía 6 años, quise ser presidenta. Mi papá se rió y dijo que las niñas sueñan bonito, pero deben aprender a cocinar primero. A los 9, quise leer mi opinión en voz alta en clase. Mi hermano lo hizo, se ganó aplausos, yo lo hice. Y en casa me dijeron que estaba llamando la atención. Los años pasaron y aprendí a hablar bajito, a ser prudente, a medir cada palabra, como si mi voz pudiera romper algo, como si opinar fuera una falta de respeto, pero el silencio no es paz, es una jaula invisible. En la universidad, escuché por primera vez a una mujer decir en voz alta, «Yo no me voy a callar», y nadie se escandalizó, nadie la interrumpió, nadie la mandó a lavar los platos. Yo me quedé congelada. Pensé, ¿se puede? ¿De verdad se puede hablar sin pedir permiso? Empecé a probar, primero tímido, luego con más fuerza. Y algo dentro de mí empezó a cambiar. No era rebeldía, era reparación. Estaba recogiendo las palabras que me habían arrancado. Regresé a casa un fin de semana. Durante la cena, comenté sobre un tema político diferente al de mi padre. Él me interrumpió. La tensión se volvió insoportable. ¿Desde cuándo tienes tanto que decir? Aquí las mujeres no opinan. Mi hermano se rió con sorna. Mi madre bajó la mirada. Me quedé callada unos segundos. Suspiré. Miré a mi madre. Yo también vivo en esta casa. Y también pienso. Y también tengo una voz. Si esta casa no admite mujeres que opinan, entonces no es una casa, es una cárcel. Justo cuando pensé que la conversación había terminado y que la noche solo dejaría un silencio pesado, mi madre alzó la mirada por primera vez desde que empezó la cena. Con voz quebrada, casi un susurro, dijo, «Yo también tuve una voz, pero aprendí a callarla para que no nos rompieran». Mi padre se tensó. Mi hermano me miró con sorpresa. Entonces mi madre se levantó, con lágrimas en los ojos, y reveló algo que nadie esperaba. Hace años, cuando intenté hablar, me dijeron que si seguía insistiendo, me iría de esta casa para siempre. Un silencio aún más profundo cayó sobre la mesa. Sentí que todo lo que creía empezaba a desmoronarse. No solo yo fui silenciada, no solo yo luché en soledad, y ahora la pregunta ardía en el aire. ¿Qué pasará si alguien más decide romper el silencio para siempre? Me levanté en medio de la sala, con la mirada firme y la voz clara.
¿Cuánto tiempo más vamos a vivir presos del miedo y el silencio? ¿Hasta cuándo la palabra de una mujer seguirá siendo un acto de rebeldía? Tomé aire y con convicción continué. Hoy decido romper con este ciclo, no por confrontar, sino por sanar, no para desafiar, sino para ser escuchada. Me acerqué a mi madre y la tomé de la mano. Porque si en esta casa no hay lugar para nuestras voces, entonces construiremos una casa nueva. Una casa donde todas podamos opinar, decidir y ser. Miré fijamente a mi padre. Y a ti, que creíste que callándome me hacías menos, te digo, mi voz no es una amenaza, es mi derecho. Ahora, sentada en la mesa del comedor, el ambiente era distinto, más ligero, expectante. Mi madre me miraba con orgullo silencioso. Mi padre, aún serio, parecía reflexionar. Mi hermano evitaba la mirada, pero ya no interrumpía. No fue fácil romper el silencio. No es sencillo cambiar lo que parecía eterno, pero hoy, esta casa tiene un nuevo aire, porque las voces que antes callaban, ahora se escuchan. Y esas voces construyen, y sé que no estoy sola. Que muchas casas, muchas historias, esperan ese mismo momento. Así que si alguna vez te dijeron que no tienes derecho a opinar, recuerda esto, tu voz importa, tu voz cambia, tu voz es libertad. Y aquí estamos, en una casa donde antes las mujeres callaban, hoy resuena una verdad que no puede silenciarse más. Porque el silencio no protege, encadena. Y la voz, aunque al principio tiemble, es el primer paso para romper cadenas. No se trata solo de pedir permiso para hablar, sino de reclamar el derecho a ser escuchadas. Así que dime, ¿en qué casa aún te han dicho que no tienes voz? ¿Y qué vas a hacer para cambiarlo? Recuerda, callar no es respeto, es renuncia. Opinar es resistencia. ¿Te atreves a romper el silencio? Comparte esta historia. Que nadie más calle lo que merece ser escuchado. Bienvenidos a Lo que calla mamá. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Suscríbete para descubrir relatos que tocan el alma y dejan huella. ¡Empezamos! No pensé que llegaríamos a este punto. Durante años, me aseguré de que a mis hijos no les faltara nada. Comía menos para que ellos comieran más, trabajaba doble turno para que tuvieran buenos útiles, cumpleaños felices y zapatos nuevos. Siempre dije que el sacrificio de una madre era normal, hasta que dejó de parecerme justo. Hace unas semanas me llamaron al grupo de familia. Con tono alegre, mi hija mayor escribió: «Mami, nos vamos de viaje con los niños. Vamos a descansar un poco. Necesitamos vacaciones, ya sabes cómo es la vida». Lo leí varias veces. Me alegré por ellos. Pero algo me pareció raro. A los pocos minutos mi hijo menor me mandó un mensaje directo. «Mamá, mira, vamos a pagar el viaje, pero necesitamos que tú pagues lo de la casa este mes. Solo es este mes, ¿sí?» No supe qué responder. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras me pesaban. Solo este mes. Como si ese solo no llevara detrás años de sacrificios que nunca se devolvieron. Me senté en la cocina. A mi lado, una bolsa de arroz y la última leche que quedaba. Me hice un café aguado y lloré. No por el dinero, por el desprecio disfrazado de normalidad, por sentir que siempre era yo quien resolvía, sostenía, y cuando era hora de compartir algo, también era yo quien sobraba. Ese viernes ellos se fueron. Vi las fotos, aeropuerto, cócteles, pies en la arena, los niños felices en una piscina. Yo estaba en casa, abriendo la nevera vacía, mirando las cuentas del gas y la tarjeta. 3 deudas. Y ni una sola llamada preguntando: ¿estás bien, mamá? Esa noche no dormí. Me senté en el sillón viejo y pensé en mi vida, en quién había sido, en lo que ellos habían hecho de mí, en lo que yo les había permitido. Y ahí, justo en ese silencio, decidí que esta vez no iba a quedarme callada. Iba a hacer algo que nunca esperaron de mí. No por vea a la mañana siguiente. El silencio de la casa me pesaba como nunca. Cada rincón tenía la voz de mis hijos, cuando eran pequeños.
cuando me abrazaban sin miedo, sin vergüenza, cuando corrían diciendo, mamá, mírame. Ahora no solo no me miraban, me usaban. Me senté con una libreta. Hacía años que no escribía nada, pero esa vez quise hacer cuentas. No de dinero, de tiempo, esfuerzo y paciencia. ¿Cuántas veces los cuidé cuando estaban enfermos? ¿Cuántas veces pagué lo que no tenía, solo para que ellos no se sintieran menos? ¿Cuántas veces me tragué una tristeza por no preocuparlos? Había perdido la cuenta, y lo peor es que ellos también. Recibí un mensaje de voz. Era mi hija. Hola, ma, ¿puedes revisar si llegó un paquete a la casa? Te lo mandé ahí porque no estaré. Gracias. Sin saludo, sin pregunta, sin interés. Solo una orden dulce, como si yo fuera la encargada de sus asuntos, no su madre. Y entonces me di cuenta de algo. No era solo que me habían dejado las deudas, era que me habían dejado de ver como persona. No pedía lujos, no quería que me invitaran a las Maldivas ni a un crucero. Solo deseaba una llamada de verdad, un te extraño, ma, un ¿necesitas algo? Pero ellos no sabían ya cómo dar eso, porque yo tampoco me lo había exigido nunca. Esa noche abrí mi correo, busqué algo que me diera sentido, una idea, un escape, y encontré una frase en un artículo de mujeres mayores que se reinventan. A veces el amor propio empieza cuando decides dejar de ser útil, para empezar a ser libre. Me quedé leyendo esa línea como si fuera la respuesta a todo, y entendí. El problema no era solo ellos, era yo, que me olvidé de mí. Me levanté, cambié las sábanas, tiré los calendarios familiares y abrí una hoja nueva en mi vida. No sabía aún qué iba a hacer, pero sabía una cosa con certeza: no iba a volver a ser la misma, en gansa, sino por dignidad. El domingo por la mañana fue distinto, no por lo que pasó afuera, sino por lo que ya no sentía por dentro. No había tristeza, había despertar, una mezcla de coraje, cansancio y necesidad de hacer algo por mí, solo por mí. Preparé café, me senté en la mesa del comedor, donde tantas veces ellos comieron y se fueron sin siquiera preguntar si yo ya había comido, y me puse a pensar, ¿qué me hace feliz? ¿Qué parte de mí dejé enterrada bajo las responsabilidades de madre, esposa, cuidadora, salvadora? Pasaron tantos años que ni recordaba que soñaba, pero algo me latía adentro, una voz bajita, pero firme. Viví por vos, aunque sea una vez, así que fui hasta la computadora vieja que mi nieto me había dejado. Abrí Google, escribí, viajes para mujeres solas. No lo hice pensando en escapar, lo hice como una declaración de independencia. Aparecieron 1000 opciones, y entre todas, unas fotos me atraparon. Maldivas, aguas turquesa, arena blanca, una mujer mayor sentada en una reposera con un libro. Tenía arrugas, canas, pero también una sonrisa que me reconocí sin conocer, y pensé, ellos se fueron de vacaciones, ¿y yo? ¿Acaso no puedo? Respiré hondo, cerré la página. No tenía dinero aún, pero el deseo estaba. Y donde hay deseo firme, hay camino. Por primera vez en años, no limpié la casa ese día. No contesté mensajes, no cociné para dejarles congelado. Ese día fue solo mío. Me pinté las uñas, me puse perfume y salí a caminar. Los vecinos me miraban como si algo hubiera cambiado, y lo había hecho. Yo ya no era solo la mamá de, ni la abuela de, era yo. Y apenas empezaba a recordarme, ese mismo día, algo inesperado pasó. Una vecina se me acercó y me dijo, «Te veo distinta, ¿estás bien?» Sonreí. Estoy aprendiendo a estarlo. No necesitaba más explicaciones. Esa noche soñé algo extraño. Soñé que estaba en una playa, pero no con mis hijos, no con mis nietos. Estaba sola y era feliz. Me desperté sin miedo. No me sentí vacía por estar sola. Sentí algo nuevo, ligereza. Después de años cargando con todo,
emociones, deudas, silencios, culpas ajenas, esa madrugada sentí que por fin respiraba con mis propios pulmones. Fui hasta la cocina, serví café y abrí de nuevo la computadora. Esta vez no para soñar, sino para planear. Busqué mi estado bancario. Sabía que tenía poco, pero también sabía algo más. Si no usaba ese poco para mí, lo usarían otros sin agradecimiento. Vi una promoción, un viaje sencillo, no era Maldivas, pero era un retiro de descanso a pocas horas de mi ciudad. Silencio, naturaleza, habitaciones individuales, comida casera, talleres para mujeres mayores. 200 modentesquimos toda una semana. No era imposible. Volví a mirar mi libreta. Ahí tenía anotadas las deudas que mis hijos me habían dejado ese mes. Casi la misma cantidad. Otra vez salvarlos, o por fin salvarme a mí. Me quedé un rato mirando el cursor parpadeando sobre el botón de reservar. Y entonces pensé en todas las veces que les dije sí sin pensar. En todos los favores que hice, aún estando enferma. En cada madrugada que pasé sola preocupándome por problemas que ni siquiera eran míos. Y lo hice, reservé. No les avisé, no pedí permiso, no pregunté, ¿les parece bien? Ese viaje era mi forma de decir basta, mi forma de demostrarme que no necesito el permiso de nadie para vivir lo que me queda. Guardé el correo de confirmación como si fuera un trofeo. Esa semana sería mía, y en ese momento sonó el teléfono. Ma, ¿me podés prestar la tarjeta un segundo? Es para una urgencia del nene. Respiré profundo y respondí con calma. No, hija, esta vez no puedo. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Sí, me pasa algo, me estoy eligiendo. Se hizo silencio y yo colgué con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi vida. La noticia no tardó en correr. No porque yo la contara, sino porque cuando una madre deja de decir sí, el mundo tiembla. Primero fue mi hija confundida, luego mi hijo que me escribió por WhatsApp con un tono al que no estaba acostumbrada. Mamá, ¿estás bien? Me dijo mi hermana que no le prestaste la tarjeta. ¿Pasó algo? No supe si reír o enojarme, porque jamás preguntaban si yo estaba bien. Solo cuando ya no les era útil. Escribí lo justo. Estoy bien, solo tomé una decisión, me voy de viaje unos días. A los 5 minutos sonó el teléfono. Era él. ¿Cómo que te vas? ¿Con quién? ¿A dónde? Sola, a descansar. ¿Pero por qué no nos dijiste? Hubiéramos organizado algo. Justamente por eso, porque siempre tengo que organizar yo. Esta vez no. Hubo un silencio que me supo a victoria. No de esas que celebras con gritos, sino de las que te curan por dentro. Esa semana se volvió el tema familiar. Mis hijos no sabían cómo digerir que su mamá, la que siempre estaba, ahora tenía planes propios. Y entonces comenzaron los mensajes dulces, como si con flores virtuales pudieran tapar años de olvido. Mamá, ¿segura que no querés que te llevemos al aeropuerto? Te dejamos comida en el freezer, por si no te gusta la del hotel. Decinos si necesitas algo, ¿sí? Me dio ternura, pero también tristeza, porque no les nacía. Les incomodaba que ya no dependiera de ellos. Y sin embargo, algo había cambiado. No me dolía, no esperaba nada. Esa noche empecé a armar la maleta. Metí un vestido que no usaba hace años, un libro que nunca pude terminar y una libreta nueva. Quería escribir todo, porque algo me decía que ese viaje no era solo descanso. Era el comienzo de otra versión de mí. Antes de dormir, puse un mensaje en el grupo de familia. Chicos, no me llamen estos días. Necesito silencio. Cuando vuelva les cuento todo. Los quiero. No pedí permiso. Avisé. Y dormí tranquila, como no dormía desde que mis hijos aprendieron a caminar. Y yo dejé de hacerlo por mí. El micro partió a las 7:00 am. Ni un beso, ni un abrazo. Solo yo y mi maleta. Y una extraña sensación de libertad.
Durante el viaje me quedé mirando por la ventana como una niña. La última vez que viajé sola fue antes de ser madre. Ni siquiera recordaba. Cuando llegué al lugar, un aire limpio me golpeó el rostro. Era como si el mundo me estuviera dando la bienvenida otra vez. Una señora con cabello blanco y sonrisa de abuela me recibió con un cartelito en la entrada. Bienvenida al retiro del alma. Aquí no hay obligaciones, solo descanso. Me dieron mi habitación. Cama sencilla, ventana al bosque, nada lujoso, pero todo era para mí. La primera actividad era una ronda de presentación, y ahí pasó algo que me marcó. Nos sentamos en círculo. Mujeres de todas las edades, pero todas con una historia similar. Cuidar a todos menos a sí mismas. Una dijo: estoy aquí porque hace 20 años que no tengo una conversación en la que me pregunten cómo estoy. Otra: yo vine porque mis hijos se turnan para dejarme los nietos, pero nadie se turna para preguntarme si tengo ganas. Y cuando me tocó a mí, solo dije: me fui porque me cansé de pagar deudas, y no solo económicas. Se hizo un silencio. Una de ellas se acercó y me tomó la mano. Por fin te escuchaste, me dijo, y lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, porque por primera vez en muchos años, alguien me entendía sin explicarle tanto. Pasamos la tarde haciendo nada, charlar, caminar, reír, sin tener que dar explicaciones, sin tener que sostener a nadie. Y esa noche en la cena, alguien propuso algo. ¿Qué pasaría si al volver no volviéramos igual? ¿Qué pasaría si empezamos a hablar en vez de seguir callando? Entonces entendí. No vine solo a descansar, vine a despertar. Y esa fue la primera noche, después de décadas, en la que me dormí sintiéndome parte de algo más grande que el cansancio. Estaba rodeada de mujeres como yo, mujeres que dejaron de esperar agradecimientos y empezaron a agradecerse a ellas mismas. En el desayuno del tercer día, una de las mujeres se me acercó y me dijo: «Vos también te fuiste sin avisarles mucho». Asentí. Ella sonrió. «Mi hijo me echó de su casa porque dije que no podía cuidar más a su bebé. Me sentí culpable hasta que descubrí que él y su esposa salían cada fin de semana mientras yo no dormía cuidando Fiebre». Me quedé en silencio, porque aunque no me habían echado con gritos, me habían echado de otra forma, con indiferencia, con exigencias, con ese chantaje emocional que nos enseñaron a aceptar. Yo también me había quedado sin espacio, pero no lo había dicho en voz alta hasta ahora. Más tarde, en un taller de escritura, nos dieron una consigna. Escribí una carta sin enviarla. Tomé el lápiz y lo primero que salió fue esto. Me robó años de sueño, de salud, de pequeños placeres, y ni siquiera se dio cuenta. Me dejó con sus cuentas sin preguntarme si podía. Pero lo más doloroso no fue eso. Fue que el día que le dije que no, lloró como si yo lo estuviera abandonando, como si nunca lo hubiera dado todo. Escribí, lloré, y no fui la única. Ese día aprendí algo que no había querido aceptar. A veces los hijos no son crueles, son cómodos, y el amor cómodo duele. Nos enseñaron a dar hasta vaciarnos, pero no a decir basta. En la noche hicimos una fogata. Nos pidieron escribir en un papel una promesa para nosotras mismas. Yo escribí: prometo no callarme más, prometo no decir sí cuando quiera decir no, y prometo recordar que mi vida también importa. Quemé ese papel y sentí algo quemándose por dentro: el miedo, la culpa, la costumbre. Y al mirar las llamas pensé en mis hijos. Pensé en cómo me habían dejado con las deudas, las tareas, los nietos, las cuentas, y en cómo nunca me habían preguntado si yo también necesitaba vacaciones. Pero ahora, la que se fue fui yo, y no porque me echaron, sino porque finalmente me elegí. Regresé una mañana sin avisar. Mi casa estaba en silencio. Había platos sucios, cuentas en la mesa, y ni una nota. Antes, eso me habría dolido. Esta vez,
Solo suspiré. Mis hijos llegaron esa noche. Al verme, uno dijo: ¿Dónde estabas, mamá? Nos preocupamos. Mentira. No me habían llamado ni una vez. Me miraron confundidos cuando dije: estaba cuidando a alguien que también importa, a mí. Se rieron nerviosos. No entendían. Nunca les enseñé a hacerlo. Pero esta vez no me enojé. Solo dije: desde ahora, si quieren algo, me lo preguntan. Si esperan algo, lo conversamos. Y si no me escuchan, no me pidan que escuche. Hubo un silencio largo. Uno bajó la mirada. Otro lloró, pero yo no. Porque ya no era la mujer que dejaron con las deudas. Ahora era la mujer que volvió con la cuenta saldada, consigo misma. Historias que sanan, duelen y enseñan lo que nadie dice. Suscríbete a Lo que calla mamá. Cada historia es una verdad que podría ser la tuya. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje de emociones reales. Pensé que lo peor ya había pasado, que la muerte de mi suegro pondría fin a los secretos de familia, pero estaba equivocada, muy equivocada, porque ese día, en la lectura del testamento, mi mundo se rompió en 1000 pedazos, y todo por culpa del hombre que decía amarme. Antes de contarte esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Aquí compartimos historias reales, dramatizadas o inspiradas en hechos que muchas personas han vivido en silencio. Si te gustan los relatos llenos de emociones, giros inesperados y momentos que te hacen reflexionar, este canal es para ti. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada capítulo. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te va a romper el corazón. Me llamo Clara. Tengo 58 años. He sido ama de casa la mayor parte de mi vida, madre de 2 hijos ya adultos y esposa de un hombre con el que compartí más de 3 décadas. El día que murió mi suegro, pensé que la familia, por fin, encontraría algo de paz, que cerraríamos una etapa marcada por silencios y costumbres antiguas. Pero lo que sucedió ese día en la notaría fue cualquier cosa menos paz. La sala estaba llena de miradas cansadas y murmullos nerviosos. Yo estaba sentada al fondo con las manos frías y el corazón inquieto. Y entonces la puerta se abrió. Entró él, mi marido, y con él una mujer al menos 20 años menor que yo y un bebé en brazos. No podía creer lo que veía. Por un instante pensé que me había equivocado, que ese hombre de pie frente a mí con un bebé dormido en brazos y esa joven mujer pegada a su lado no era mi esposo. Pero sí lo era. Su manera de pararse, el gesto apretado en la mandíbula, esa forma de evitar mi mirada, era él. Miguel. Todo el mundo en la sala quedó en silencio. El notario ni siquiera supo qué decir. Solo bajó la vista a los papeles, incómodo. Mis hijos, nuestros hijos, se miraron entre sí sin entender. Mi hija, la mayor, me rozó la mano con cuidado. Mamá, ¿qué está pasando? Pero yo no tenía respuestas. Tenía un hueco en el pecho, un vacío que me tragaba desde dentro, y una sola pregunta martillando en mi cabeza. ¿Desde cuándo? Miguel caminó hacia una de las sillas del frente sin decir palabra. La mujer, alta, morena, con una belleza tensa, contenida, se sentó a su lado. Ella tampoco me miró. El notario carraspeó y empezó a leer el testamento como si nada. Pero nada era normal, y menos cuando llegó a la parte final, la parte que nos dejó helados a todos. Y por último, deseo dejar en manos de mi nieto recién nacido, hijo de Miguel Rodríguez, la casa del campo ubicada en Segovia, junto con una cuenta de ahorros valorada en 120.000 euros. Fue como si el aire desapareciera. ¿Nieto recién nacido? Hijo de Miguel. Casa, cuenta. Yo no sabía si gritar o reír del absurdo, o llorar. Después de la lectura, todo el mundo comenzó a levantarse, murmurando, mirando de reojo. Pero yo seguía ahí, pegada al asiento. Ni siquiera recuerdo cómo terminé afuera. Solo sé que en algún momento me encontré en la acera, sola,
mientras el viento de mayo me revolvía el cabello como si quisiera arrancarme de raíz. Y entonces escuché su voz. «Clara, espera». Me giré. Miguel venía hacia mí, sin el bebé. Solo él, solo su cara de culpable y su voz temblorosa. No era así como quería que te enteraras. Lo miré fijo. Me dolía hasta respirar. «¿Desde cuándo, Miguel?» Se pasó una mano por la cara. «Hace 5 años. 5 años. 5 años de mentiras, de camas compartidas, de cenas familiares, de aniversarios y risas falsas. 5 años en los que yo, una mujer de 53 entonces, cuidaba a su madre enferma mientras él construía otra vida a escondidas. Me quedé repitiendo ese número en mi cabeza, como un eco que no terminaba nunca. «¿Y por qué ahora?», pregunté con la voz seca, casi sin aire. «¿Por qué vienes así, con ella, con ese niño? ¿Por qué no tuviste el valor de decírmelo tú, antes?» Él bajó la cabeza, como si en ese momento le pesara el mundo sobre los hombros. «Porque no sabía cómo hacerlo, y porque el bebé nació hace 2 meses. El testamento lo mencionaba». No podía ocultarlo más. Quise reír, lo juro, no porque tuviera gracia, sino porque era tan miserablemente cobarde que ni siquiera había tenido el coraje de enfrentarlo por sí mismo. «¿Y cuántos hijos más tienes escondidos, Miguel? ¿Hay otra familia más? ¿O esta es la definitiva?». Él intentó acercarse, pero retrocedí. Me temblaban las piernas, me dolía el pecho, no sentía rabia todavía, solo un cansancio muy hondo, como si, de pronto, me hubiera envejecido 20 años en 5 minutos. «¿Ella sabe de mí?», le pregunté. Dudó. «Sí», murmuró. «Sabe que estamos casados, pero pensó que ya no vivíamos juntos, que era una cosa formal». «¿Formal?». Levanté la mano y se la enseñé. El anillo seguía ahí, el mismo que me puso hace 31 años en una iglesia llena de flores blancas y promesas vacías. «Pues que sepa que esta cosa formal todavía duerme sola en una cama esperando que vuelvas». Esa noche no volví a casa. No podía. No quería estar rodeada de recuerdos, de fotos, de los regalos que me trajo de viajes en los que, ahora lo sé, seguramente no estaba solo. Fui a casa de mi hermana. Llevábamos años sin hablar mucho, cosas de familia, de orgullo y silencios tontos. Pero cuando me vio llegar sin avisar, con la cara desencajada, solo abrió los brazos. «¿Qué ha pasado, Clara?». Y yo rompí. Lloré como una niña, como no lo había hecho ni en el entierro de mi padre, ni cuando me operaron del corazón, ni cuando mi hijo se fue a vivir a otro país sin despedirse bien. Lloré por mí, por el tiempo perdido, por todo lo que no vi, por lo que dejé pasar por miedo a quedarme sola. Durante los días siguientes, Miguel no dejó de escribirme. Mensajes cortos, llamadas perdidas, un par de audios que no escuché, hasta que me envió una carta. Sí, una carta. Como si con tinta y papel pudiera reparar lo que hizo con mentiras y silencio. Y ahí, entre palabras mal escritas y excusas disfrazadas de remordimiento, decía algo que me rompió de nuevo. «Nunca quise hacerte daño, Clara, pero ella me hizo sentir vivo otra vez». ¿Vivo otra vez? ¿Y yo? Yo era la muerte en vida, el precio de su estabilidad, la mujer que cocinaba, lavaba, criaba, cuidaba. Mientras él buscaba vida en otra parte, ella me hizo sentir vivo otra vez. Esa frase no dejaba de martillarme el pecho. La leí al menos 10 veces. La volví a leer por si la había entendido mal. La copié en una servilleta. La rompí. La quemé con el encendedor de mi hermana. Y luego lloré de rabia. No porque me doliera lo que decía, sino porque una parte de mí lo entendía. Sí, Miguel se sintió vivo con otra. Porque conmigo solo tenía rutina. Porque yo era la lista del supermercado. El olor a comida caliente a las 2 de la tarde. La encargada de recordarle sus pastillas, las fechas de la ITV, los cumpleaños de sus sobrinos,
Y él eligió escapar de todo eso, sin darme opción. Me abandonó, pero lo hizo en silencio, como si yo no tuviera derecho a saber que se estaba yendo. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces. Caminé descalza por el pasillo. Abrí la nevera sin hambre. Miré mis manos, arrugadas con manchas del sol, y me sentí vieja. Pero no vieja de edad, vieja de alma. De haber dado tanto durante tanto tiempo, sin pedir nada a cambio, más que fidelidad. Y ni eso me dieron. A la mañana siguiente me vestí, no para volver a casa, ni para buscar explicaciones. Me vestí para mirarme con respeto, ropa que no usaba desde hacía años. Me pinté los labios de rojo, me puse perfume, ese que tenía guardado para ocasiones especiales, como si yo no fuera especial todos los días. Tomé un taxi, fui al centro y pedí cita en un salón de belleza. Me corté el cabello, ni siquiera avisé. Cuando terminé, me miré al espejo y por primera vez en años me vi de verdad. Y entonces, sin pensarlo demasiado, hice lo que llevaba días debatiendo. Fui a buscarla a ella. Tenía su dirección. La noté cuando aún estaba en shock al leer parte de los papeles del notario. Miguel la había incluido como contacto legal en un documento. Tenía nombre y dirección: Laura Gálvez, calle Ponzano 27. No sabía qué iba a decirle. No sabía si iba a gritarle o a pedirle que me mirara a los ojos. Solo sabía que necesitaba ver con quién me cambiaron. Ver en carne y hueso a esa mujer que le hizo sentir vivo. Y cuando llegué a su puerta, respiré hondo y toqué el timbre. Toqué el timbre y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho, no por miedo, sino por la rabia contenida, esa que arde bajito como el aceite en la sartén antes de echarle el agua. Esperé unos segundos. Se oyó movimiento adentro, pasos, y entonces se abrió la puerta. Ahí estaba, más joven de lo que pensaba, 30 y pocos, tal vez menos, el cabello recogido, la cara lavada. Un bebé dormía sobre su hombro con la cabeza ladeada y la boca abierta, confiado en el pecho de su madre, en el pecho que también había amamantado a mi marido con mentiras. ¿Laura Gálvez?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella me miró con cautela. Sí, ¿usted es? Soy la esposa de Miguel. Su rostro cambió. Primero palideció, luego enrojeció. Bajó la vista al bebé, como si buscara refugio, o como si el niño pudiera protegerla de lo que venía. Lo siento, dijo de inmediato en voz baja. No sabía que usted... No sabías que yo existía, ¿no? No. Sabía que estaban casados, pero él dijo que ya no estaban juntos, que vivían separados, que solo era un papel. Reí, fuerte, una risa seca, sin alma. ¿Un papel? 31 años de matrimonio, 2 hijos, una hipoteca pagada, una vida compartida. ¿Todo reducido a un papel? Dime, Laura. ¿Eso te dijo mientras te bajaba las bragas o después? Ella se quedó muda. No me contestó. Ni siquiera me sostuvo la mirada. Te dijo que mientras tú le dabas vida, yo le cambiaba los vendajes a su madre enferma. Que mientras tú te ibas con él de fin de semana, yo firmaba las autorizaciones médicas, llamaba al banco, ponía lavadoras. ¿Eso también te lo contó? El bebé se removió. Ella lo meció con suavidad. Yo no quería gritar. No frente a ese niño. Ese niño no tenía culpa. Pero ella sí. Porque a los 30, una mujer ya sabe cuando está rompiendo algo ajeno. No vine a hacerte una escena, Laura. No soy una de esas mujeres que se arrastran. Solo vine a mirarte a los ojos, a saber quién era la mujer por la que él destruyó todo lo que construimos. Yo no sabía que te estaba destruyendo a ti. Claro que no, porque mientras tú vivías tu historia de amor, yo vivía una historia de traición. Laura no intentó defenderse. Tal vez porque sabía que no había defensa posible. Tal vez porque en el fondo también se sentía usada.
Nos quedamos en silencio. Solo se oía la respiración del bebé, tan inocente, tan ajeno a la mugre de los adultos. ¿Sabes qué es lo peor?, dije antes de darme la vuelta. Que no vine a reclamarle nada a él. Ni siquiera me importa si vuelve. Vine a verte a ti, para asegurarme de que no eras mejor que yo. Y no lo eres, Laura. Solo llegaste cuando yo ya estaba cansada. Me fui. No esperé respuesta. No lloré. No temblé. Solo caminé, con los hombros rectos, con el corazón hecho polvo, pero con la dignidad intacta. Volví caminando. No quise taxi. No quise transporte, ni atajos, ni ruido. Solo quería escuchar el sonido de mis pasos, el roce de mis pies en el suelo, como si cada metro recorrido fuera parte de un duelo íntimo que necesitaba transitar sola. Ese trayecto, de unos 20 minutos, se me hizo eterno. Pero también fue necesario, porque por primera vez en mucho tiempo pensé en mí, no en Miguel, no en mis hijos, no en Laura. Pensé en Clara, en lo que era antes de ser madre, esposa, cuidadora, ama de casa. ¿Quién era yo antes de todo eso? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque me daba la gana? ¿En qué momento dejé de preguntarme si yo estaba feliz? Al llegar al piso de mi hermana, ella ya sabía por mi cara que había ido a verla. ¿Y?, me preguntó, dejando una taza de té sobre la mesa. ¿Valió la pena? No le respondí de inmediato. Me quité el abrigo, me solté el cabello recién cortado y me miré al espejo de la entrada. Me vi diferente, no más joven, no más guapa, más despierta. No fui por ella, le dije al fin. Fui por mí. Necesitaba ver que no era más que una mujer como cualquier otra. Ni más brillante, ni más valiente. Solo una más. Una que tuvo el valor de empezar algo que Miguel no tuvo el valor de terminar. Mi hermana sonrió. Esa sonrisa triste y sabia que solo las mujeres que han amado de más saben hacer. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahí me quedé callada, porque no lo sabía. No tenía un plan, no tenía un discurso de liberación, ni un cuaderno con pasos a seguir. Solo tenía esta certeza: no podía seguir viviendo como antes. Esa noche me senté con un cuaderno viejo y un bolígrafo. Escribí una sola frase: hoy empieza mi vida sola, pero no vacía. Y debajo, una lista, no de cosas que debía hacer por otros, sino de cosas que quería hacer por mí. Aprender algo nuevo, viajar sola, aunque sea cerca, leer novelas en voz alta, tirar las cosas que guardaba por si acaso, bailar, llorar cuando me dé la gana, no contestar llamadas que no quiero y, sobre todo, no pedir permiso nunca más para ser feliz. Al día siguiente, llamé a mi hija. Le conté todo, no como una víctima, sino como una mujer que está decidida a contar su verdad sin vergüenza. Lloró, me lloró y me dijo algo que no olvidaré jamás. Mamá, gracias por enseñarme que se puede empezar de nuevo, incluso cuando parece tarde. Pasaron 2 meses desde aquella mañana en la que fui a ver a Laura. 2 meses en los que no volví a casa. Miguel me llamó una sola vez más. No contesté. Y no necesitó más para entender que esta vez no había marcha atrás. Una tarde fui con mi hija a recoger algunas cosas. No quería hacer escenas, solo empacar lo esencial: las fotos que eran mías, los libros que me acompañaron en las madrugadas, un par de cartas antiguas y la vajilla azul que era de mi madre. Mientras llenaba las cajas, me crucé con él. Estaba en la cocina, más delgado, con el rostro apagado. No hablamos, solo nos miramos. Y en esa mirada, él supo que ya no tenía poder sobre mí. No por odio, sino porque dejé de necesitarlo. Unas semanas después, me mudé a un pequeño piso en Rivas. Luminoso, tranquilo, con plantas en la ventana. Allí, por primera vez en años, dormí sin miedo a que me mintieran. Me desperté cuando quise. Cociné solo para mí y colgué en la pared una foto mía de cuando tenía 28 años, libre, despeinada,
sonriendo al sol, no para añorar el pasado, sino para recordarme que esa mujer seguía viva en mí. Un sábado fui a un taller de pintura al óleo. Había mujeres de todas las edades. Una de ellas, al terminar su cuadro, me miró y dijo: «Tienes una luz en los ojos. ¿Pintas desde hace mucho?». Y le contesté con una sonrisa que era más profunda que todas mis cicatrices: «No, pero estoy empezando todo desde cero. Hasta la forma en que me miro. Hoy, con 58 años, no me siento traicionada. Me siento liberada. Y si alguna vez te sientes rota, abandonada, invisible, recuerda esto: no importa quién te dejó, importa lo que haces contigo cuando te quedas. Porque a veces el mayor acto de amor es volver a ti misma, y eso nadie te lo puede quitar. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar, por sentir, por acompañar a Clara en esta historia que, aunque es ficción, está inspirada en tantas verdades ocultas que muchas mujeres cargan en silencio. Si esto te ha tocado, si algo de esta historia te hizo pensar en ti, en tu madre, en tu hermana o en alguna amiga, suscríbete a este canal, Lo que calla mamá. Aquí contamos lo que no siempre se dice en voz alta, pero que muchas viven en carne y alma. Y si te ha gustado, comparte este video. Ayúdanos a que más mujeres se sientan vistas, comprendidas, acompañadas. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. ¿Estás en casa, en el coche, cocinando, tal vez sola o tal vez reencontrándote contigo misma? Queremos leerte. Porque aquí no estás sola. Hasta la próxima historia. Me echó, me robó y me dejó sola con mi hija. Pero lo que descubrí en la casa de su madre me cambió la vida para siempre. Yo siempre pensé que si tú amas a alguien y le das una familia, esa persona nunca te haría daño, pero me equivoqué. Esta es una historia que casi no cuento porque me da vergüenza, me da rabia, pero ya no me callo más. Me echó, me robó, me dejó, pero lo que descubrí después, os juro que no lo podría haber imaginado ni en una novela. Porque el verdadero infierno no siempre tiene cuernos. A veces tiene apellidos. Nos conocimos en una fiesta de pueblo. Él parecía encantador, trabajador, amable. Su madre era un poco seca, pero pensé que con el tiempo nos llevaríamos mejor. Cuando me quedé embarazada, todo fue tan rápido. Él me pidió que nos fuéramos a vivir con su familia, para ahorrar. Y yo acepté, por amor. Su madre opinaba de todo, de cómo debía vestir, de cómo limpiaba, de cómo hablaba con mi familia, pero yo aguantaba. Pensaba que eran manías de señora mayor. Poco a poco, él dejó de defenderme. Empezó a repetir las cosas que ella decía, como si su madre hablara por su boca. El día que nació mi hija, él no quiso estar en la sala. Dijo que era muy sensible. Su madre sí vino, para decirme que la niña tenía la nariz rara. Desde ese momento supe que algo iba mal. Una semana después, ya me decía que yo no hacía nada bien, que estaba hormonal, que me estaba inventando cosas. Y un día, sin más, me gritó delante de su madre: «Lárgate de esta casa», y me echó. Con la niña en brazos, volví a por mis cosas 2 días después. Y ahí fue cuando descubrí que me había robado. No solo mis ahorros, también mis cosas personales, mis cartas, mis fotos, mi diario del embarazo, el libro de Fui a la policía, pero como era su casa, no se podía hacer nada. Él me bloqueó. No preguntó por la niña. Me dejó como si no existiera. Pasaron meses. Yo rehacía mi vida como podía, sola, criando. Hasta que un día un número oculto me envió un mensaje. «Busca en el cajón del salón. No es tuyo, pero te pertenece». Lo ignoré. Pensé que era una broma. Pero a los días volví a pasar por esa calle. La puerta estaba entreabierta y algo me hizo entrar. Temblando fui al salón. Abrí el cajón verde y lo vi. Mi libro de recuerdos y más cosas, cartas, fotos y algo que me destrozó. Una carta escrita por su madre, donde decía que su hijo no debía formar una familia conmigo porque yo venía de una familia rota
y que esa niña era una carga para su apellido. Había escrito incluso un plan para separarnos, día por día, con frases que él me había dicho, palabra por palabra. Una semana después, él apareció en mi puerta, con los ojos llorosos, sin barba, con una caja en la mano. Me dijo que había encontrado las cartas, que su madre estaba enferma, que se sentía culpable. Lloró. Me dijo que lo habían manipulado, que no sabía que su madre había escondido todas mis cosas, que él pensaba que yo me las había llevado. Yo solo lo miré. Le dije que mi hija ya empezaba a hablar, que preguntaba por su padre, pero que lo que más le dolía era no tener fotos suyas de bebé. Él me pidió perdón, me pidió volver, me prometió cambiar, y ahí, en ese instante, entendí todo. No era solo culpa de él, era la historia de una cadena familiar rota. Pero también entendí que el perdón no es olvido, y que una madre puede amar, pero también debe proteger. Así que le dije, gracias por venir, pero aquí ya no tienes casa. Cerré la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Lo que calla, mamá, es que a veces el peor enemigo no es el hombre que te deja, es la familia que te borra. ¿Has vivido algo así? ¿Te hicieron dudar de tu propia verdad? Déjalo en los comentarios. Tu historia merece ser contada. Gracias por escuchar una historia que muchas callamos por miedo, por vergüenza o por amor. Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que te rompían por dentro y aún así seguiste adelante, suscríbete al canal. Aquí contamos lo que otros prefieren ocultar, porque juntas somos más fuertes. Y porque tu historia también merece ser escuchada. Sígueme para que nunca más tengamos que callar lo que de verdad importa.